When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Apenas hubo colgado, todo se desplomó. Me metí en el cuarto de baño. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Después me metí en la cama. Transcurrió largo rato antes de que pudiera apagar la luz. Luego me quedé mirando en la oscuridad. De vez en cuando tenía un escalofrío y me ponía a temblar. Al rato esto pasó y seguí inmóvil. Luego me puse a pensar. No quería, pero era irresistible. Comprendí lo que había hecho. Había matado a un hombre por una mujer. Me había puesto en manos de esa mujer, de modo que había una persona en el mundo que con solo una palabra podía matarme. Había hecho eso por ella y no quería verla en la vida. Basta únicamente una sombra de miedo para transformar el amor en odio. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estaba leyendo un fragmento de Pacto de Sangre, una de las mejores novelas de James Cain, el autor que nos ha acompañado durante esta semana. Lástima que nos quedó ahí con ganas de continuar hablando de este hombre. Pero bueno, vamos a seguir con la serie negra, porque en Uruguay se acaba de inaugurar una colección dedicada solo a la novela policial, a la novela negra, la colección se llama Cosecha Roja, y el primer libro es Sobres, Papel Manila, la primera novela que pertenece a Rodolfo Santulo, que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Fito? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ustedes conocen a Rodolfo Santulo más que nada por su columna en este prestigioso programa, esa prestigiosa columna dedicada a la historieta. Pero no sé si sabían que aparte de esto, Rodolfo Santulo es escritor de, entre otras, novelas policiales. Así es, y además hago una colita cuadrilla al horno buenísima para seguir mencionando mis múltiples virtudes. Impresionante, es una especie de 7 oficios. Claro, un hombre del Renacimiento. Renacimiento, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Puede ser un hombre de barrio también. También. Rodolfo Santulo, Sobres, Papel Manila, es una novela que ganara en su momento el segundo premio anual de literatura del MEC. El año pasado, así es. En Inéditos. Así es, el año pasado en Inéditos. Uh-huh. Y que aparte inaugura una colección dedicada a la novela policial. A la novela negra, que edita Estuario y se complementa con Trampa para Ángeles de Barro de Renzo Rosselló o Rossello, nunca sé muy bien cómo es. Digamos Rossello. Rossello, sí. Y Pedro Peña con... Ya nadie vive en ciertos lugares. Siempre me hago enredo, digo, en estos lugares no hay quien viva. Me hago siempre un enredo con la novela de Pedro. Pero se eligió Sobre Papel Manila, creo yo, entre otras cosas, me imagino. Yo no leí las otras dos novelas que acabas de mencionar, porque es una novela que apuesta decididamente a la serie negra, ¿no? Sí, las otras dos también. Si algo tienen en común las tres novelas es como su condición extremadamente consciente de que pertenecen al género. Pero en tu caso, Sobre Papel Manila, por lo menos recuerda a Hammett, por ejemplo. Sí, yo sí tengo que buscarle algún autor de referencia. Me gustaría asemejarme a Burnett, a William Riley Burnett, el autor de La Jungla de Asfalto, por ejemplo, que era un experto en crear novelas de criminales. Donde no hay detectives, sino todo transcurre entre criminales. Exacto. De hecho, incluso yo estaba leyendo muchísimo Burnett allá por el 2002 cuando escribí Sobre Papel Manila. Burnett, que también fue el origen de muchas películas policiales, ahora no me acuerdo, pero como guionista también. Sí, laburaba sobre todo para Hollywood, era esa época típica donde también Jim Thompson, había muchos autores que estaban laburando sobre todo, vivían de eso. Los tipos publicaban novelas policiales, pero vivían esencialmente de Hollywood. Y decime, en tu caso, no hay, si bien obviamente se trata de criminales y se trata de gente que está, estafándose mutuamente, o sea, nadie confía en nadie, es negro en el más puro sentido de la palabra, ¿no? Sí. No hay una apuesta, me parece, a lo rioplatense, si bien los personajes hablan como de vos y tenés... Bueno, al margen de que hablan como rioplatenses, yo lo que sí creo que hay una suerte de, ¿cómo decirte? Como que el techo está muy bajo.
los tipos son muy mediocres. ¿Me explico? Vos te fijás y en realidad los crímenes que hay, al margen de los ajustes de cuentas entre ellos, y son el robo a una casa y el robo a un museo miserable. Sí, en un pueblo en un pueblo perdido que perfectamente podría ser Tala, ¿viste? O sea, a mí ahí sí le veo cierta condición latinoamericana, de que no estamos ante los típicos expertos norteamericanos, ¿no? El equipo de criminales, cada especialista, sino que estamos como entre una suerte de marginales o desesperados, que tampoco es que sean los grandes criminales. Pero se van a la violencia, que hay violencia, hay escenas de violencia muy fuertes, bueno, no vamos a contar, pero digo, cuando alguien agarra hachazos a otro... Podemos decir que hay un descuartizamiento, sí, porque al fin y al cabo hay un cadáver paseándose para arriba y para abajo desde el principio. Sí, hay escenas de violencia, pero bueno, la violencia tampoco le es inherente al género negro, ¿no? O sea, hay... muchísimos ejemplos de... No, pero se supone que el género negro por lo menos tiene que tener una muerte, es lo que se pida. En este caso... En este caso alcanza, creo que pago varias novelas. Sí, hay varias, acá hay varias. Y otra cosa es que hay un tratamiento bastante visual, digamos, de la trama. Si bien con diálogos es muy dialogada la novela, y la pregunta es, ¿en dónde está, o si tiene algo que ver, tu otro oficio como guionista de historieta, de cómic? Y bueno, está un poco enmarcado en cómo escribo, o sea, yo normalmente primero que nada lo que tengo en la cabeza son las imágenes. Entonces, yo cuando me pongo a describir, ya sea en viñeta, ya sea en narrativa, lo que voy trasladando son las imágenes que veo, y bueno, creo yo que va quedando un estilo como muy visual. Pero en el caso de, digamos, de la cuestión de diálogo, de diálogos muy cortantes y muy rápidos, ¿no tienen algo que ver con la historieta, te parece? No, en realidad sí tiene mucho que ver con cierto tipo de novela negra. Con cierto tipo de novela negra donde los personajes se definen más por lo que hacen que por lo que dicen. Entonces, todos los diálogos en sobres son como hiperfuncionales, pero no tenés un monólogo interno de alguien que reflexione, ni los tipos se definen cuando hablan entre ellos. Básicamente dicen pocas frases y lo que hacen es actuar mucho. Exacto, va a la acción. Y sobre todo actuar violentamente, ¿no? Sí, va a la acción. Y un detalle también de la novela que no es el planteo, si bien la mitad de la novela es una historia lineal, el planteo integral de la novela no es una historia, no está contada linealmente, hay que reconstruirla. No, claro, en un momento dado, también eso es parte de los juegos propios de la novela negra, ¿no? Es que el lector no se distraiga. Entonces, cuando llega a la mitad, mejor dicho, cuando termina la primera parte, la novela está dividida en 3 partes, cuando llega a la segunda parte se reconstruye todo lo que pasó antes de la primera, pero se reconstruye en varios momentos y en desorden. Entonces es como no permitirle al lector que se distraiga, o el intentar que no se distraiga. Claro. Y decime, digamos una cosa, acá hay un protagonista que es un tipo terrible, es una especie también de matón a sueldo. Un sicario, me gusta decir. Sí, un sicario que termina al final con una oficina de detectives. O sea, poniendo su sueño es poner una oficina de despacho. Sí. Sin secretario. Exacto. Es que en realidad yo creo que lo último es ¿cómo decirte? Como levantar una mascarada. El tipo es el antagonista de unos tipos realmente jodidos. Por tanto, yo creo que él solo es el antagonista de 4 miserables que son terribles. Por tanto, es por 4. El tipo es bastante complicado. Pero también es bastante sucio, digamos, y bastante complicado, incluso con bueno, no vamos a contar más, pero con los contratos que tiene y todo. En fin, lo que quiero decir, la pregunta, capaz que todavía no la hice, es si ese final donde este hombre casi queda convertido en detective, abre la puerta a otras novelas con este protagonista. En el momento que yo la escribí, no lo pensé de ninguna manera como una serie ni nada. Pero venís a hacer algo así como la 7ª persona que me pregunta si hay más aventuras de Harrison Ray. Por lo cual, ya a esta altura no puedo descartar que vuelva el personaje en algún momento. Ahora, sería un personaje que distaría mucho de los clásicos. Obviamente, ni Philip Marlowe, ni siquiera Sam Spade, porque es un personaje, por lo que está retratado acá, con muy poca...
con muy poca moral, digamos. Bueno, tiene carece poquito. de todo el romanticismo del detective de la novela negra. Ese que es por ejemplo, Marlowe es una suerte de Quijote. Sí, es un caballero. Claro, un él caballero. es un caballero andante, termina resolviendo cosas incluso cuando sus clientes no se lo piden. Al final, yo incluso... O devolviendo plata también. Yo con Marlowe una vez hice un cálculo de cuánto dinero el tipo gastaba y cuánto había cobrado, y perdía varios centenares de dólares. Sí, no, pero aparte incluso a veces devuelve botín. Claro, ¿no? y después devuelve lo que le pagaron, sí. No, Harrison Ray vendría a ser un tipo que te puede arreglar los problemas, digamos, pero no tiene el estómago lo suficientemente estable como para hacer lo que él considere que es necesario. Que no siempre es lo que el cliente quiere. No, él está obviamente guiado, eso lo vemos obviamente a lo largo de la novela, una novela muy, insisto, conversada, muy tipo aquellas películas de Kubrick, las primeras, estoy pensando ahora no me acuerdo. Estás pensando en The Killing. En el The Killing, claro, el robo al hipódromo. Claro, bueno, Casta de Malditos adapta... Aquí hay un... Tengo acá Bruno que aporta algún comentario. Claro, pero todavía no es lector, Bruno, así que se tiene que callar la boca. Casta de Malditos adapta una novela de Leonard White que se llama The Killing, como se llama la película original, que también es una croc story, una historia de criminales. En este caso son un equipo, 4 o 5, que van a robar un hipódromo, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Sí, y o sea, es de la misma época. Leonard White la escribió en la década del 30 o 40, no recuerdo exactamente. Y es la típica novela donde se planea el robo y obviamente como buena novela negra termina pasando algo que hace que todo termine mal. Claro, en esa por lo menos sí se plantea una especie de robo perfecto que sale todo mal, pero en esta ni siquiera está planteado un robo que es bastante mediocre, claro, que obviamente sale mal también. Es lo que yo te decía, es como la perspectiva desde acá. Pero de todas formas, esa perspectiva desde acá, y con eso quiero terminar, Rodolfo Santulo, decir que esta novela sobre Papel Manila no está afincada, digamos, en Uruguay o en un pasaje. No está afincada en ningún lado. Exacto, tiene un pasaje como si fuera en un área latinoamericana. Claro, y nada más. Si nos ponemos muy precisos por cómo hablan, podría ser Uruguay o Argentina, algún pueblo del interior de alguno de ambos lados. Pero sí, es eso, es como una especie de lugar anónimo de Latinoamérica donde tenemos un grupo de latinoamericanos haciendo un crimen bastante torpe. Bueno, queda presentada Sobres Papel Manila, lo felicito, Rodolfo Santulo, y lo espero la semana que viene, es para hablar de historietas. En este caso. Así me tendrá, quiere que le adelante de que hablamos la semana que viene. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de El Hombre de Acero, la miniserie de Superman que en la década del 80 relanzó el personaje. Volvemos a los superhéroes, Pablo. Muy bien, gracias, te mando un abrazo. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Amigos, amigas, después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I, like the sun, dear. One More Kiss, Dear, es la canción que suena en la película Blade Runner, una película de ciencia ficción, pero obviamente que pertenece al cine negro también, y que de alguna forma, tiene ese regusto de las canciones de los 40 y 30 que hemos escuchado a lo largo de esta semana en La Máquina de Pensar. Until tomorrow. Muy bien, en La Máquina de Pensar hoy estamos recibiendo a un joven escritor, Santiago González Dambrauskas. Él acaba de sacar obviamente Trilce y el MEC, Suicidio Intelectual, es un volumen de cuentos. ¿Por qué? Porque Santiago González fue uno de los ganadores de los fondos concursables 2009. Fue uno de los, de realidad es el último, ¿no? La última vez. Sí, exactamente. Entraste ahí antes que se cerrara la puerta. Es un libro de cuentos que me llama la atención, que tiene hiperbreves. No es frecuente en Uruguay que la gente escriba hiperbreves, salvo que manda te cuento que es muy específico, digamos, ¿no? Pero el hiperbreve aquí en Uruguay, creo, por lo que yo conozco de la literatura, no es un género muy
usado, ¿no? O sea, muy muy explorado. ¿Vos cómo te planteaste? ¿Por qué te aparecen hiperbreves? Acá de repente uno lee y hay como son los hiperbreves, ¿no? Están leyendo cuentos y pasa una página y hay una frase. Sí, es interesante que digas eso, porque hay algo que, cuando estaba escribiendo el libro, ¿no? Hubo algo que me marcó, digamos, no solo en el libro, sino para escribir, que es perderle el miedo a hacer cosas chiquitas, al blanco de la hoja, ¿no? Perderle el miedo a dejar espacios en blanco. Yo creo que si algo vale la pena, al menos para mí, y si es interesante y me entusiasma, no es necesario llenar. Incluso al principio se me ocurría una idea cortita y trataba de llenar espacio para poder incluir esa idea o esa frase o lo que sea. Y en definitiva me di cuenta que perdía la eficacia, ¿no? Entonces, es una forma que encontré para incluir en el texto, para incluir en el libro, para hacer, digamos, un juego, ¿no? El libro yo creo que es un juego se convierte en un juego entre el autor, que soy yo, y el lector, ¿no? Y hay que sumarse a ese juego y hay que tratar de interpretarlo. Hay algo que dije en la presentación del libro y que yo siempre que tengo la oportunidad trato de decirlo, y es que para mí, digamos, lo más importante, no para mí, ¿no? Pero para todo el mundo creo que lo más importante es el tiempo. Entonces, y más que nada, ¿en qué dedicamos el tiempo? Entonces me parece una forma de acercarse al libro es leer las primeras 10-15 páginas. Y firmar un contrato en la librería o lo que sea, medio un contrato ideológico, sería que decir, bueno, si te gustan esas 15 páginas, seguí adelante que nos vamos a divertir o al menos vamos a compartir cierto momento. Ahora, si no te gustan esas 15 páginas, déjalo, no pierdas tu tiempo y nada, eso. Por ejemplo, como en todos los hiperbreves, se juega con el título, digo, hay una tensión entre lo que es el título, a veces el título casi más largo que el propio hiperbreve. Por ejemplo, dice, para pelotudo te falta solo la tesis. Ese es el título del hiperbreve. Y el hiperbreve dice, es el peor libro de autoayuda que leí en mi vida. Por eso empuñé el lápiz, escribí estas líneas y me suicidé. Hay una cuestión del tiempo y hay una cuestión también de desenlace inesperado. Por ejemplo, este hiperbreve, que es brevísimo, tiene el título Guatemala y dice, es un país. Exactamente, digo, y todo el mundo queda con la página en blanco, así, colgado del pincel. Claro, me gustaba, tampoco es un libro que sea todo hiperbreve. No, digo, hay que aclarar que la mayoría no son hiperbreves, yo estoy eligiendo ahora un par. Se da algo que también se daba en el libro de Ramiro Sanchís, que es la idea de voy a hacer un cuento o estoy aproximándome a hacer un cuento, o sea, hablar del artefacto cuento y jamás o empezarlo o verlo solo de afuera, digamos, ese artefacto. Exactamente, eso es algo que también en el momento que escribí el libro me interesaba mucho, me sigue interesando, que es el tema de acercarse a la hoja en blanco sin una idea previa y viendo qué surge de ahí. Y jugar con el absurdo tratando de unir dos elementos que comúnmente no están unidos. O sea, ¿qué digo con esto? Por ejemplo, ahora tenemos un micrófono acá delante nuestro, estamos haciendo una entrevista. Supongamos que hay un hombre caminando por la calle con un casco que tiene un micrófono. Bueno, eso es un absurdo, puede llegar a ocurrir. Bueno, parto de esa idea que se me ocurre en casos como este, y digo, bueno, ¿por qué tiene un hombre un casco en la cabeza con un micrófono? A ver a dónde me lleva esta historia, porque de dónde viene, a dónde va. ¿Qué le puede ocurrir a este hombre? En algún momento, digo, capaz que no te gusta que te digan a qué se parece, pero a mí me hizo acordar al humor de Leo Maslía, ¿no? Que es la derivación, donde comienza a partir de una frase, va derivando y llega a algo que no tiene nada que ver con el principio, ¿no? O sea, que era imprevisible. Pero también hay cuentos, digamos, más convencionales donde, bueno, siempre hay una especie de humor también, ¿no? O sea, no hay una apuesta a un humor que está por lo menos subyacente o que va a la parte más absurda. Por ejemplo, yo no sé, digo, no quiero hablar de un cuento en especial, pero me quedó la frase, recular es humano. Dicha en su momento por alguien que no me acuerdo del cuento tampoco, que no se atrevía a hacer algo. Sí, eso digamos, de las narraciones más, llamémosle clásicas, por decirlo de alguna manera, también busqué que tenga cierta, digamos, que haya una balanza, subyace el humor abajo, siempre, digamos, por abajo está el humor, eso es lo que busca. Si lo logro o no, bueno, eso quedará a criterio del lector, pero sí, por momentos me interesa también narrar historias, ¿no? No simplemente quedarse en recursos literarios y
tratar de, digamos, no quedarse en recursos literarios, no hacer que todo el libro parta de ahí, ¿no? Sino que, bueno, que por momentos se intenten narrar historias también y que el lector no sepa, en definitiva, cuando empieza un texto, si va a terminar en esos no cuentos, como hablábamos hace un rato, o si va a narrarse una historia. También hay, digamos, poesías, hay versos, hay un uso del verso, pero siempre con el tema del recurso del humor. Por ejemplo, hiperbreve dice, ahora que lo pienso es el título, y el hiperbreve dice, mejor no lo escribo. Pero también hay, aparte de eso, hay una especie, digamos, una apuesta a no hacer un volumen de cuentos parejo, por decirle algo, ¿no? O coherente, ¿no? O sea, se trata de ametrallar un poco al lector con distintas formas de texto breve, ¿no? O sea, lo que es un cuento, no es un relato breve. Estoy de acuerdo, sí. Que es algo arriesgado en alguna medida también, ¿no? Yo creo que el libro lo veo cuando lo leí, la última vez que lo leí, cuando se editó, digamos, lo vi un poco como un ring de box, ¿no? Ya hacía tiempo que no lo leía, la primera vez, digamos, en la corrección editorial, ¿no? Y vi que cada hoja era una oportunidad de dar un golpe y tirar al adversario a la lona, o errarle y quedar mal parado. Eso es arriesgado y está bueno que en su momento, digamos, me haya animado a hacerlo. Veremos cómo repercute eso, cómo termina la pelea y los puntos para quién van. ¿Y qué te iba a decir? Vos hace mucho que escribís. Tengo que decir que Santiago González nació en 1985, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, estudió cine y se especializó en guión. ¿Has escrito guiones? ¿Se ha filmado alguno? Sí, lo que más se ha filmado son cortos, ¿no? Como sabés, digamos, en la industria audiovisual de nuestro país, que ni siquiera es una industria, vamos a aclarar eso. Sí, es una pyme. Exactamente. Es muy difícil desarrollar, digamos, no solo desarrollar lo que tiene que ver con un trabajo de guión, sino que esa película, conseguir la financiación para poder producirla. Lo que he hecho hasta ahora son cortometrajes, y sí, obviamente estoy trabajando. ¿Lo dirigiste vos también? No. Sí, a veces no. Me gusta, hay una cosa que me gusta, cuando dirijo generalmente me gusta dirigir lo que escribo yo. Por otro lado, creo que es difícil que alguien se anime a dirigir lo que vos escribís. Bueno, puede ser que no. No, pero hay algo que me interesa. Hay de todo en la viña del Señor. Es verdad. Pero hay algo que me interesa mucho, que es dar un guión y ver cómo se interpreta eso por otra cabeza, ¿no? Yo tengo un grupo de gente con el cual trabajo, con el cual me siento muy a gusto, que son amigos, y bueno, muchas veces a mí, actualmente lo que me interesa es el documental. Entonces lo que tiene que ver, el documental, sí. Entonces lo que tiene que ver con la ficción, lo trabajo más en el plano del guión, y después la realización, bueno, vemos, queda ahí para desarrollar, para conseguir financiación, o simplemente que otro compañero se anime a hacerlo. Pero, digamos, en el caso de la ficción, entonces, hay una descarga más por el lado literario, y digamos, cuando te planteas hacer cine, ¿vas más por el lado documental, o no tiene nada que ver eso? No, mira, a mí lo que me gusta en la escritura es, como a todo escritor supongo, es crear, ¿no? ¿A dónde van las historias que escribo? Vemos según, o sea, son lenguajes diferentes. El lenguaje cinematográfico es diferente al literario, por llamarlo de alguna manera. Yo empiezo a escribir una historia o se me ocurre algo. Después, ¿qué hago con eso? Bueno, se verá si entra en un formato o en otro. Y lo que tiene que ver con el documental, que a mí lo que me gusta digamos, de la realización audiovisual es estar con una cámara y, o sea, la realidad nunca la vamos a poder atrapar. Siempre va más rápido que nosotros. Bueno, pero tratar de alcanzarla y tratar de decir cosas mediante cosas reales, ¿no? Que son mucho más fuertes, que me parece que la realidad siempre sobrepasa a la imaginación. Entonces tratar de atrapar esos momentos de realidad es lo que me atrapa y me emociona hoy. ¿Y qué pensás, digamos, de toda esa corriente? A veces no estamos dejando hablar del libro, pero ¿qué pensás de esa corriente tan actual de los documentales de creación? Se habla, en los cuales se hace un documental en torno a algo que no se perdió o que se está buscando, en fin, se genera una pequeña ficción, pero que se está filmando o que se va generando en ese momento. Es decir, es una frontera ahí entre lo que ocurre en la realidad y lo que está un poco preparado, digamos. Sí, yo tengo miedo de irme mucho por las ramas, pero... Sí, pero digo, en concreto a vos, los documentales que hiciste, si van por ese palo o no. Sí, el documental de creación, digamos, es una corriente dentro del cine documental. Yo, en cuanto a lo que hago yo, a mí me marcó mucho la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tener el contacto sobre todo con Federico Beltramelli y Mario Handler.
y un grupo de gente que trabajaba en el seminario, ¿no? Que lo que yo tenía ganas de hacer ficción, y el documental lo rechazaba. Entonces se nos pusieron varias pautas. Una de ellas, por ejemplo, era registrar, no incluir música, editar de cierta manera. Digo, no lo voy a hacer engorroso para... No, está bien. Pero básicamente era estar con una cámara, salir a la calle... A lo que pasara. A ver qué pasa. Y eso me marcó mucho y en definitiva logró que yo me dedicara. Yo pensaba hacer periodismo y dedicarme a la escritura y en definitiva hoy me estoy dedicando mucho más a la realización audiovisual que lo que tiene que ver con la escritura, aunque no la dejo de lado. Y eso, digamos, a mí me marcó un ejercicio básicamente, que te lo cuento, es una anécdota cortita. Yo estaba en una feria, digamos, en una feria no, en un puesto de 18 de julio que vendían gorritos, y en ese momento estaba jugando Peñarol y Danubio. Entonces se acerca, yo estaba filmando lo que pasaba en ese puesto, ¿no? Con una camarita, y llegó un niño con sus padres, un niño chiquito, tendría, no sé, 4 años, al lado de la calle, ¿no? Al lado de 18 de julio. Entonces el padre se emocionó con un gorro, no sé qué. La cuestión es que los padres dejaron de ver al niño, y yo estaba filmando esa situación. Cuando me quiero acordar, el niño se va para la calle, comienza a caminar, y yo, en vez de darle una mano al niño, agarro con la cámara, lo persigo, y veo que se arma un tumulto de gente que lo agarra al niño. El 18 de julio, o sea, 18 de julio. Estamos diciendo que se va hacia 18 de julio. Exactamente, no pasó nada, el niño simplemente se cayó en la calle, luego los padres lo agarraron. Ahora, ¿qué sucedió? Luego vinieron a incriminarme, ¿qué haces con una cámara? ¿Cómo vas a filmar esto? No sé qué, eso me chocó muchísimo. Pero a su vez, cuando llegué a casa y vi las imágenes, que en definitiva al final no las utilicé para nada, pero fue algo que me conmocionó, y dije, esto nunca lo voy a lograr, esta experiencia vital, digamos, nunca lo voy a lograr en el terreno de la ficción. Claro. Quiero ser documentalista. En ese proceso estoy hasta el día de hoy. Muy bien, Santiago González Dambrauskas, Suicidio Intelectual, Cuentos, es uno de los títulos de los últimos fondos concursables 2009. Ustedes lo pueden adquirir en todas las librerías. Obviamente está editado por Trilce, y es un suicidio intelectual. Yo pensé también el desafío, ¿no? El título, ¿no? O sea, como diciéndome, acá me estoy arriesgando. Bueno, es una interpretación del lector mía, ¿no? O sea, me juego la bata. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Claro. Suicidio intelectual son como dos palabras que no sé qué interpretación le podemos dar. Bueno, que cada uno haga la que quiera. Bueno, gracias, Santiago, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Por favor, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que se repita en alguna oportunidad. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Acto de bienvenida a la Celeste, 13 de julio. Gente del Uruguay, estamos sorprendidos, asombrados, impactados, emocionados, pero sobre todo agradecidos, muy agradecidos. Pero esto ha superado todo lo imaginable. No hay palabras para describir lo que hemos presenciado hoy. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El deporte nos volvió a unir como nunca, y nos volvió a demostrar que cuando estamos así de juntos, no queda ningún lugar para la violencia. Comisión Honoraria de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Mi nombre es Claudia Rossi. Soy actriz de la Comedia Nacional y te invito a ver... Los de siempre. 2 historias. Canillita y En Familia. De Florencio Sánchez. Dirección María Varela. Sala Zabala Muniz. Comedia Nacional. Temporada 2010. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Meses atrás, cambio de van. Alberto Wolf y los terapeutas, 4 de noviembre, Teatro Solís. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas, una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 pagos. Auspicia Radio Uruguay.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Muy bien, decir mitos del futuro es decir Ramiro Sanchís, la columna. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Úrsula K. Le Guin. La mano izquierda de la oscuridad, novela de 1969, una novela muy importante, para muchos la mejor de su autora, una señora que ha escrito mucha fantasía también, es muy conocida por la llamada serie de Terramar, que es un estilo muy tolkienesco, pero en vez de apelar a los mitos celtas, nórdicos, sí, como Tolkien, apela a la filosofía zen y a otras mitologías, digamos. No pero yo conozco gente que le gustaba mucho Tolkien, que es fanática de Úrsula K. Le Guin. Porque es un poco el mismo mecanismo, y ella ese mecanismo de creación de un mundo, ¿no?, que es lo que básicamente hizo Tolkien, en el sentido de una geografía, una historia, un lenguaje, una serie de lenguajes, incluso unas mitologías. Sí, vocablos. Exactamente. Tecnología. Bueno, claro, medieval, pero tecnología al fin. De algún modo, lo que hace Le Guin es tomar esa impronta tolkieniana y llevarlo, a la fantasía, que es lo más lógico y obvio, porque es lo que escribía Tolkien, fantasía heroica, y ahí crea la serie de Terramar, y además lo lleva a la ciencia ficción. Entonces arma un universo coherente, muy complejo, más complejo si se quiere que la saga de Asimov, donde con todos es bastante uniforme, la cultura es única, es una única cultura humana, digamos, tecnológica, que se esparce por la galaxia, y lo que incorpora Le Guin es de algún modo la antropología de la ciencia ficción. O sea, esta novela, La mano izquierda de la oscuridad, que es del año 69... Es de ciencia ficción. Es un tipo de ciencia ficción que incluso ha sido llamado ciencia ficción antropológica. Porque hace un énfasis en la descripción de culturas diferentes. O sea, de algún modo, esta novela, ahora vamos a ver por qué es emblemática de eso. Pero es el gran aporte, si se quiere, de Úrsula Le Guin o Le Guin a la ciencia ficción es la llamada ciencia ficción antropológica. ¿Y se ha dicho que también es ciencia ficción feminista? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Hay algo de eso, sí. Bueno, en principio la novela parodia textos de antropología, en el sentido que gran parte de eso es un informe de un viajero. El universo en que transcurre esto se llama es el Ecumen, que son 83 mundos, con distintas culturas humanas y distintas diferencias con muchas diferencias ecológicas, etcétera, ¿no? Entonces son mundos que están como federados, si se quiere, y un agente de esta federación del Ecumen viaja a un planeta llamado Invierno a asegurarse que la gente de este planeta se una al Ecumen, como que integre esa federación de planetas, digamos, ¿no? Hasta ahí es ciencia ficción clásica. Sí, Star Trek parece. Exactamente. Lo que hace Le Guin es aportar todo un elemento de descripción antropológica. Entonces, gran parte del libro, de la novela, es el informe escrito por este enviado del Ecumen, que se encuentra con una cultura única, en la cual los hombres y mujeres en realidad no existen, sino que hay una suerte de seres asexuados que en determinado momento, como si fuera el celo, digamos, adquieren características masculinas o femeninas. Digamos, cada X cantidad de tiempo, esta persona, que no tiene características definitorias sexuales, adquiere la característica de hombre o de mujer. Y ahí entra en cero y se reproducen. Y ahí se reproducen. Luego vuelven al estado previo, que pasa otra cantidad de años, y
vuelve a pasar lo mismo. Y son, digamos, biológicamente son seres humanos. Claro, digamos, el tema es se la ven idea, como mujeres, claro, son seres humanos. Lo que sucede es que, y es muy interesante, en los primeros capítulos, este viajero que tiene muchos problemas con problemas de género, si se quiere. Y ahí viene quizá lo feminista. Por ejemplo, él se da cuenta que una persona de estas que lo hospeda a él, sin darse cuenta, le atribuye características femeninas. Porque es bondadoso, es hospitalaria, no hay un neutro, digamos, que se puede usar en español para eso. Y él se da cuenta de eso. Y mucho de la novela es, si se quiere, la reflexión de este antropólogo viajero del espacio, ¿ah?, sobre esta cultura. Y como ocurre con todas las culturas nuevas o con las culturas, el antropólogo ve reflejados sus propios prejuicios, reflejada su propia cultura, más que... Igual, con todo, el protagonista de la novela escribe un informe, pero su verdadero objetivo es garantizar que la gente de este planeta, que está dividido en 2 reinos aparte, se unan al ecumen. ¿No? O sea, más bien es un diplomático, si se quiere. Pero lo que él escribe es un informe de corte antropología cultural. Star Trek tenía algo antropológico, porque iban visitando nuevas culturas y no había que interferir con el nuevo mundo. Lo que sucede que en Star Trek... Y no desestabilizarlo con tecnología. La gran diferencia de Star Trek en ese sentido es que lo que es humano es uniforme. Pero las otras culturas están representadas por los extraterrestres. Los Ferengi, está perfecto. los Klingon. De hecho, esa es la manera clásica de la ciencia ficción. Lo que hace Le Guin, que es muy interesante, es presentar una humanidad no culturalmente uniforme. Claro, es otro tipo de humanidad. Y la reconstrucción es, en algún momento, la humanidad conquistó el universo, estos planetas, estos 80 y pico mundos o más, y fueron dejados ahí a su propia libertad y evolucionaron de un modo diferente. Entonces ahí donde viene la parte, llamémosle, más determinista del entorno, ¿no? La cosa más ecológica. Entonces, invierno, como su nombre lo indica, es un planeta que está muy lejos de su estrella, entonces es sumamente frío. La primavera de ellos es un invierno duro. Bueno, obviamente depende a qué altura, en qué latitud y longitud se encuentre, pero bueno, más allá de eso, lo que predomina en el planeta son climas fríos. Las zonas habitadas son frías, ¿no? Entonces, hay también toda una elaboración sobre eso. Y otra cosa que va alternando el informe de este personaje, va alternándose al modo de la rama dorada de Fraser o los clásicos tratados de antropología clásica, va alternando con leyendas y con mitos de este mundo. Entonces hay como varios narradores. Uno es el principal, que es el informe en primera persona de este diplomático antropólogo, y luego su, digamos, elaboración con respecto a estos mitos, y van siendo contados. Y uno obviamente se va dando cuenta que esos mitos tienen mucho que ver con lo que está pasando, que en general el gran motor de la novela es obviamente el problema de género o de sexo. Por ejemplo, hay un tabú que es los hermanos. El incesto sigue siendo un tabú en esta sociedad. Y otro tabú es el suicidio. Una persona que se suicida acarrea males a su entorno, porque viven como en comunidades, como son como clanes, ¿no? Entonces el que se suicida arroja una sombra, digamos, sobre eso. Entonces esas son como las premisas. Y la novela comienza cuando el antropólogo está, el diplomático antropólogo, se entrevista con el rey de este primer reino del planeta para obtener esa alianza, y la persona que le sirvió de nexo es considerado un traidor. Entonces lo destierran de la sociedad. Y el diplomático, preocupado, digamos, también se va con él porque aparte obtiene una negativa, que no se van a unir al ecumen. Entonces comienza una recorrida por todo el planeta que también tiene mucho de novela de viajes. Claro, sí. Y ahí va siendo descrita o de aventura polar. Claro, una cosa así. Y va siendo descritas todos esos cambios de cultura, porque a su vez dentro del planeta hay 2 reinos que tampoco son estrictamente iguales la cultura, aunque los 2 tienen esta característica sexual, digamos. Entonces es una novela muy rica, muy compleja, muy interesante como lectura, porque van intercalando estas pequeñas leyendas que están muy bien, el tono en el que están escritas, uno lo lee y siente claramente esa evocación de lo mítico, ¿no? Y y el informe también tiene sus vueltas, que a veces se vuelve poco confiable la descripción del narrador, porque obviamente es alguien que está de fuera y no entiende del todo lo que está pasando con esas fórmulas culturales, las quiere entender, y la novela también tiene mucho que ver con eso. Entonces es una lectura muy compleja, muy interesante, y en la historia de la ciencia ficción, junto a las otras novelas de Ursula Le Guin ambientadas en el ecumen, otras, por ejemplo, es Los desposeídos, que es muy interesante también, es como una pseudo fábula marxista, si se quiere,
Otra es El nombre del mundo es bosque, que más o menos está descrito en el título de cómo es ese planeta. Bueno, entonces estos libros de Lecumen, uno de los más importantes, si quieres, La mano izquierda de la oscuridad, que representó para la ciencia ficción un paso hacia esa descripción de culturas, hacia esos problemas de género. No hay guerras en este planeta, entonces uno está tentado a pensar que... ¿Y cómo lo resuelven? No tienen mayores... O sea, la gente no es confrontativa, digamos. Entonces uno está tentado a pensar que el tema del género tiene que ver con eso. Pero no es una conclusión que esté sacada por el libro. Entonces, más bien es como la pregunta. Entonces, realmente una lectura muy 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 interesante y muy recomendable, además de un clásico indudable de la ciencia ficción. Aparte, supongo que el lector también verá reflejado sus propios prejuicios, por ¿no? Supuesto, como cuando hablábamos del libro aquel de Norman Spinrad, el sueño de hierro, ¿te acordás? Que era una ficción nazi, si se quiere, y que el lector confrontaba un poco sus propios asuntos con ese modo de pensar. Bueno, acá obviamente el lector se pone en lugar de este diplomático antropólogo y así va reconstruyendo el lector también esa compleja cultura. No tiene el nivel de detalle que puede tener quizá en la presentación del lenguaje en Tolkien, donde hay un glosario al final. Pero bueno, hay una intención, sí, de crear un mundo en muy buen nivel de detalles. Y en gran medida lo logra. Aparte vi que sacó premios muy importantes. Sí, ¿no? Ella es una de las autoras. La novela esta. Sí, la novela ganó creo que un Hugo y un Nebula, y además su autora hubo un momento en que era una avalancha de premios que estaba ganando la señora. Y decime, ¿y esta novela de qué año estamos hablando? 69. 69. Ella nació en el 29, creo. Y sigue viva. Y sigue escribiendo. Hace poco se publicó en castellano una saga de fantasía, de corte más bien juvenil, que se llama Los Dones, uno, y el otro es, ahora se me borró, que se llama Los Anales de la Costa Este, que es En el blog de La Máquina de Pensar, si van ustedes, van a ver un link, un vínculo con la página oficial de ella, y la página oficial es el mapa, ¿no? De del archipiélago de esta tierra. Que quizás su obra más comercialmente exitosa. De algún modo, para la crítica o para la historia de la ciencia ficción, probablemente sean estas novelas de Lecumen lo más importante, pero para los lectores, por la trascendencia que ha tenido a nivel anime o películas de animación y todo, que ha habido mucha respuesta a la serie de Terramar, que también es muy interesante y muy recomendable. Sí, pero Ramiro, ¿y en el cine se adaptó algo? No, solamente que yo sepa, al menos la saga de Terramar tiene 2 adaptaciones, hasta donde yo recuerdo. Una es una película bastante mala hecha para la tele, que no es que sea mala, pero bueno, mezcla varios libros y no logra. Y luego hay una versión de anime que hizo Miyazaki, un director muy conocido de anime, que según la autora es muy buena, pero no es su obra, que tomó muchas libertades. Sigue siendo para ella una excelente película de animación, pero según la autora, digamos, no respeta mucho es la obra de Miyazaki. Es la obra de Miyazaki más que de ella. Y igual está muy bien, es muy linda la película. ¿Y La mano izquierda de la oscuridad tiene algo que ver con la dualidad de la luz y de la oscuridad? Con la derecha y la izquierda. En gran medida es una constante en muchos de los mitos de invierno. La idea de cómo ellos tienen más oscuridad que luz, o sea, al vivir en este planeta con un sol remoto, apagado, si se quiere, la oscuridad toma un rol muy importante en sus vidas, y hay un poema que es citado en el libro que comienza diciendo: la luz es la mano izquierda de la oscuridad. Entonces, que es una especie de si se quiere, no sé, como los Vedas, digamos, es un texto poético, pero que ya tiene un carácter de libro sagrado, y es muy citado a lo largo del libro, porque también hay muchas consideraciones sobre la religión. Es realmente un libro, es como si fuera un tratado de antropología, con cultura en el sentido de lenguaje, religión, género, estructuras de parentesco, todo lo que podemos ver en cualquier libro de antropología está acá en esta novela.